Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestro estudio diario, de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Segunda de Crónicas, el capítulo 30, y nuestro tema, una gran celebración. Se dice que celebración es un tipo de evento festivo. Su objetivo es recordar o conmemorar algún acontecimiento especial a una persona. En este capítulo vemos cómo el rey Ezequías celebra la Pascua. Cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, Dios les dijo que tenían que celebrar la Pascua, que significa fiesta. Esto era una manifestación de su alegría por lo que Dios había hecho por ellos. Entonces miramos que Ezequías empieza a organizar todo, que él empieza a hacer esa gran celebración. Cuando nosotros, cuando nosotros podemos disfrutar de esa celebración con Dios, cuando nos reunimos a celebrar su culto, cuando nos reunimos a estudiar de su palabra, en ese momento para nosotros es hacer esa celebración. En ese momento también nosotros estamos acudiendo a esa gran fiesta, podríamos decirlo de esa manera. Pero vamos a ver entonces en este tema cómo hacer parte y disfrutar de esa gran celebración, de esa fiesta. Primero, aceptando la invitación. Veamos qué nos dice el versículo 1. Ezequías mandó un mensaje a todo Israel y Judá. También envió cartas a las tribus de Efraín y Manasés, invitándoles a ir al templo del Señor en Jerusalén para festejar la Pascua en honor al Señor Dios de Israel. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Empezó a mandar invitaciones, cartas, para que los demás, las tribus, pudieran asistir, pudieran acudir. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Te ha pasado que si tú quieres disfrutar de esa gran celebración, tienes que ir, tienes que aceptar esa invitación? De lo contrario, tú no vas a poder hacer parte de ella ni tampoco disfrutar. Si te das cuenta qué pasa en el mundo cuando se celebra algún tipo de festividad o celebración. ¿Qué pasa que sea por tal vez motivo de un matrimonio, un grado, un cumpleaños? ¿Qué sucede? Si nosotros no vamos, no asistimos, no vamos a poder disfrutar. ¿Te ha pasado que cuando tú no vas, simplemente te queda es que los demás, los que asistieron, te cuenten cómo estuvo esa reunión, cómo estuvo esa fiesta? Yo creo que más de uno nos ha pasado que cuando nosotros no asistimos, simplemente la otra persona que fue o algún familiar que asistió, dicen, uy, qué chévere que estuvo, uy, qué bonitas palabras que tal vez dijeron los novios cuando se trata de tal vez un matrimonio, cuando se trata de un grado. Las palabras de los papás fueron hermosas, me hizo llorar, me emocioné al escuchar. Bueno, se puede expresar tantas cosas. Dice, bueno, estuvo chévere, la pasamos bien, reímos, nos divertimos, nos gozamos. Tal vez al escuchar a esa persona hablar con esa emoción, con esa alegría, a ti también te da emoción, también te da alegría, pero ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo estar ahí que una persona te cuente. Como decimos, tal vez esa persona puede hablar con gozo, con alegría, con emoción, hasta puede llorar contando lo que sucedió, cómo estuvieron las cosas. Pero es diferente la emoción de estar ahí, del momento. Entonces, si nosotros queremos hacer parte de esa gran celebración que tenemos con Dios, que tenemos para Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es acudir, asistir. De esa manera nosotros vamos a poder disfrutar en gran manera de esa celebración. Por lo contrario, no. También te ha pasado que a veces no podemos por alguna razón asistir al culto. Entonces los demás, como decíamos anteriormente, los que sí pudieron hacerlo, los que tal vez sí estuvieron dispuestos a hacerlo, te cuentan, te dicen, uy, qué palabra tan hermosa, qué palabra tan linda que hoy recibimos.
Uy, la alabanza estuvo hermosa, esas danzas. Uy, hoy me gocé el culto, me gocé la alabanza. Hoy me estremeció la palabra. Como decíamos, tal vez también te puedes emocionar, decir qué chévere que ha estado, pero no es lo mismo cuando tú vives ese momento, cuando estás ahí presente. Entonces, por eso es importante asistir, aceptar esa invitación. Dios a todos nos está haciendo esa invitación, no solamente a unos. Dios no hace acepción de personas. A todos nos llama, a todos nos invita. Solamente que todo depende de nuestra disposición, que todo depende de que si nosotros queremos asistir o no. De lo contrario, simplemente nos va a quedar el que los demás nos cuenten, el que los demás digan, estuvo bonito, estuvo chévere. A veces por diferentes circunstancias no podemos asistir y ¿qué decimos? Ah, bueno, yo miro la transmisión después. Ah, yo miro desde mi casa. Pero como decíamos, no es lo mismo que tú estés allá, que tú sientas esa emoción, que tú sientas ese gozo, ese deleite, a que tú lo veas por una transmisión. No digo que eso no valga la pena o no sirva de nada. No, pero si tú lo puedes hacer, si está en tus manos asistir, es mejor que lo hagas, que lo hagamos, porque ese gozo, porque ese avivamiento que se siente ahí en el momento no se compara con nada. Entonces, qué bueno que nosotros empecemos por ahí, empecemos aceptando esa invitación. Segundo, volviéndonos a Cristo, veamos qué nos dice el versículo 6. Entonces los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus funcionarios que decían según el mandato del rey: Hijos de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel. Así Dios se volverá a ustedes. ¿Qué nos dice? Vuélvanse al Señor. ¿Cómo podemos disfrutar de esa gran celebración si estamos apartados de Él? ¿Cómo podemos disfrutar de esa gran fiesta que hay para Dios si nosotros tal vez andamos en otros lugares, tal vez ocupados con otras cosas, tal vez incluso sirviendo a otros dioses? Entonces, de esa manera es imposible podernos disfrutar, es imposible hacer parte de esa gran celebración. Cuando nosotros estamos con otras cosas o en otras cosas, lamentablemente no vamos a poder ser parte. Dios por eso nos dice a través de, de esta palabra: vuélvasen a Cristo, vuélvasen a Dios, vuélvasen a su Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Volvernos a Él, retomar el camino correcto. Muchas veces nos dejamos llevar tal vez por las malas amistades, nos dejamos llevar por comentarios, por cosas que suceden en nuestra vida y nos vamos apartando. Poco a poco ya no nos congregamos, poco a poco ya no asistimos. ¿Y qué es lo que hace? Que nosotros nos perdamos de la presencia de Dios, que nosotros nos perdamos de ese acontecimiento maravilloso. Veamos también qué nos dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que nos dice? Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. A veces comenzamos a asistir de manera irregular y eso hace que poco a poco nos alejemos de Dios, que poco a poco vayamos perdiendo tal vez ese amor, ese deseo de estar con Él, de buscar de su presencia. Dios quiere que nosotros cada día nos acerquemos más, que tal vez las diferentes cosas que pasan en nuestra vida, los problemas, las dificultades, no sean ese motivo para alejarnos de Él, sino por el contrario, para unirnos más a Él. Cuando llegan problemas, dificultades a nuestra vida, no es para soltarnos de la mano de Dios, sino por el contrario, para agarrarnos más fuertes, para poder estar más cerca de Él. Como decíamos, no debemos de tomar un camino equivocado. Por eso Dios nos dice: vuélvasen al Señor, vuélvasen a mí, si quieren hacer parte de esa gran celebración, si quieren disfrutar de todo lo que yo puedo hacer por ustedes, vuélvasen a mí.
Si nos damos cuenta, somos unas personas bendecidas. Si nos damos cuenta, a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, a pesar de todo lo que sucede en nuestra vida o de lo que aún somos, que somos personas imperfectas, sin embargo, somos personas bendecidas, muy bendecidas por Dios. Todos los días recibimos bendición de parte de Él. Y eso que muchos tal vez hemos tomado un camino equivocado, muchos tal vez nos hemos apartado de Dios, pero sin embargo hemos visto que su mano nunca se ha apartado de nosotros, que su presencia siempre ha estado ahí. Y si así somos personas bendecidas, podríamos ponernos a pensar por un momento cómo sería si nosotros fuéramos esas personas totalmente entregadas a su servicio, totalmente entregadas a su obra. Tal vez seríamos todavía aún mucho más bendecidas, pero que ese interés no sea el que nos mueva a estar en la presencia de Dios, sino por el contrario, que sea su presencia, el estar enamorados de Él, el estar necesitados de su presencia, porque su presencia en nuestra vida lo es todo. Entonces, qué bueno que nosotros nos detengamos por un momento, meditemos qué estamos haciendo en nuestra vida, qué camino estamos tomando, y si nos damos cuenta que el camino que hemos tomado es el equivocado, es ese camino errado que nos lleva tal vez a apartarnos de la presencia de Dios, entonces devolvámonos y tomemos el camino correcto. Sigamos tomados de la mano de Dios. Tercero, siendo fieles a Dios. Veamos qué nos dice el versículo 7. No sean como sus antepasados y como sus hermanos, que le fueron infieles al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso Él los entregó a la destrucción, como lo pueden ver. ¿Qué es lo que nos decía también? ¿O qué es lo que el rey les decía? Él les decía, vuélvasen al Señor, pero también les decía, sean fieles, no se dejen llevar por otras cosas, sean constantes, perseveren. Pero a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos otros dioses, el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de la familia, y esas cosas van haciendo que nos apartemos de Dios. Esas cosas van haciendo que nosotros le seamos en alguna manera infieles a Dios. Él es fiel con nosotros. Debemos seguir ese ejemplo. Como decíamos, a pesar de todos nuestros errores, Él siempre está con nosotros. Él siempre está ahí, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a rescatarnos de todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida. Pero nosotros no. Nosotros simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Lo abandonamos, le damos la espalda. El pueblo de Israel, cuando fue libertado, él no fue constante, él no perseveró en su fe, en su amor, en su lealtad a él. No, ¿qué es lo que hacía? Él se detenía y añoraba las cosas que tenía antes. Él añoraba y extrañaba las cosas que tenían cuando eran esclavos. Entonces por eso le dice Ezequías, no sean infieles como lo eran sus antepasados. No sean así. Nosotros debemos demostrar esa fidelidad, ese respeto a Dios. Debemos aprender a ser constantes, como decíamos, constantes en nuestra fe, en nuestro amor, estar firmes en nuestras convicciones, en lo que ya se nos ha enseñado, en lo que poco a poco hemos ido aprendiendo. Tal vez, como siempre lo hemos dicho, no es fácil dejar a un lado tantas cosas que venían con nosotros, pero si tú te dispones, si tú te pones en las manos de Dios, Él te ayuda, porque si lo vas a hacer en tus fuerzas, se va a volver más difícil, más complicado, es algo más complejo. Pero debemos entender que no es algo imposible de hacer, que sí, es algo un poquito difícil, mas no imposible, que es algo un poco complejo, pero que si tú te dispones, si tú cada vez te acercas a Dios, Él te va a ayudar. Y sin necesidad de que alguien te esté presionando todos los días, tú poco a poco vas a ir cambiando, tú poco a poco vas a ir acercándote más a Dios y vas a demostrar esa fidelidad hacia Él, vas a demostrar
ese verdadero amor que le puedes tener y vamos a poder corresponder la fidelidad de Dios con nuestra fidelidad. Entonces, como cuarto, dejando la terquedad, veamos qué nos dice el versículo 8. Entonces no sean tercos como fueron sus antepasados, sométasen al Señor y vengan a su templo, que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. ¿Qué es lo que también les decía? No sean tercos, dejen la terquedad a un lado, pero a veces nosotros nos encajonamos en nuestras ideas, no atendemos razones, tal vez nos pueden estar diciendo no hagas esto, mira que te va a salir mal, mira que vas a traer consecuencias, pero nosotros no. Simplemente nos encajonamos en nuestras razones, en nuestras opiniones, en lo que nosotros creemos que está bien y ahí nos quedamos. Por eso a veces dicen, es que es más terco que una mula, porque no entendemos, porque no tenemos esa capacidad de razonar. Y Ezequías les decía, vuélvasen al Señor, no sean infieles, no sean tercos como lo fueron sus antepasados. Aprendan a someterse a Dios, aprendan a seguir sus normas, aprendan a obedecer. No es tan difícil y eso es lo que Dios quería, que nosotros aprendamos y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a someternos a Él. Debemos entender que la terquedad no nos lleva a nada bueno, la terquedad no nos conduce a nada bueno. Por el contrario, cuando nosotros somos tercos, cuando nosotros nos volvemos como esos niños caprichosos que no entienden razones, simplemente nos lleva a cierto tipo de consecuencias, a actuar mal, a obrar mal. Por eso qué bueno que nosotros en este día hagamos un alto en nuestro camino y como decíamos, pensemos, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué camino estoy tomando? ¿Qué rumbo estoy tomando? ¿De verdad me lleva a algo bueno? ¿De verdad va a traer bendición a mi vida? ¿O por el contrario? Qué bueno que hoy nos detengamos y digamos, ¿el camino que estoy llevando sí es el correcto? Y si nos damos cuenta que no, bueno, que tengamos esa disposición de regresarnos y retomar, de dejar a un lado aquellas cosas que están desplazando a Dios y que tengamos la capacidad de razonar, dejemos esa terquedad a un lado, que tengamos esa disposición de obedecer, de hacer las cosas como es debido, como Dios nos ha enseñado, como Dios nos enseña día a día. Quinto, siendo humildes. Veamos qué nos dice el versículo 14. El versículo 11. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos ser humildes. ¿Ellos qué hicieron? Se humillaron ante Dios. Cuando nosotros no conocemos lo que significa ser humildes, pensamos que humildad es no tener, padecer algunas, tener, no tener los suficientes recursos, tener tal vez no disponer de riqueza, de poder. Pensamos que una persona humilde es eso, padecer ciertas cosas. A veces escuchamos decir, o nosotros mismos lo hemos dicho, como decía, porque a veces no conocemos lo que realmente significa la humildad. Cuando nosotros no conocemos, decimos, esa persona o fulanito de tal, qué humilde que es. Esa persona es bien humilde. Y cuando decimos, ¿por qué? No, es que si usted viera cómo vive, es que si usted conociera su casa, es que si usted lo viera cómo viste. La humildad no depende de dónde vivas, de cómo vistas, de cómo calces. La humildad depende de aprender a reconocer nuestros errores, de aprender a reconocer
que tenemos debilidades, de aprender a reconocer que necesitamos de Dios. A veces decimos eso, es que es bien humilde, pero a veces las personas que incluso no tienen ni qué comer, podemos darnos cuenta que son las personas más arrogantes, las personas más humillativas, las personas que se creen las mejores y superiores a los demás. Y vemos también lo contrario, personas pudientes, personas que lo tienen todo, pero sin embargo, son personas que están dispuestas a ayudar a los demás, dispuestas a tenderle la mano a aquel que lo necesita. Entonces vemos que la humildad no consiste en tener o no tener recursos económicos, que no se trata de vivir en una mansión o vivir en una cueva. Se trata de lo que lleves en tu corazón, se trata de lo que sientas, ¿sí? Eso es lo que a veces nos impide disfrutar de esa celebración, disfrutar de esa gran fiesta. A veces nuestra arrogancia, nuestro orgullo, cuando no somos humildes. Dios lo que quiere es que aprendamos eso, a ser humildes, a reconocer que hemos fallado, a reconocer que necesitamos más de Él. Una persona humilde reconoce cuando se ha equivocado. Una persona humilde reconoce que tal vez ha obrado mal, que tal vez ha lastimado a las personas. ¿Y eso lo lleva a qué? A pedir perdón. Perdóneme, no quería obrar de esta manera. Pero a veces pedimos perdón, pero decimos, perdóneme por lo que hice, pero es que usted tuvo la culpa. Ay, perdón por lo que hice, pero si ve, usted lo que me hace hacer. Perdóneme por lo que le dije, pero si ve, si usted no me hubiera dicho lo que me dijo, yo no hubiera respondido de esa manera. Eso no es humildad. La humildad es reconocer que sí, que fallé, que tal vez me dejé llevar por la rabia, por la emoción de ese momento, y que bueno, tal vez dije lo que dije, actué como actué, pero que bueno, que tengo la capacidad de razonar, de pedir perdón y de cambiar, de ir cada día mejorando. Pero a veces, como decíamos, simplemente decimos, sí, es que yo reconozco que me exalté, es que yo reconozco que tal vez no debí de haber dicho eso. Pero es que ellos dijeron eso, es que a mí me dio rabia lo que me dijeron. Seguimos echándole la culpa a los demás. De nada sirve que yo diga perdón, cuando por dentro también estoy resentida, cuando por dentro estoy recordando lo que pasó, lo que sucedió. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa capacidad de reconocer que hemos fallado, de reconocer que necesitamos cada día de Dios, que necesitamos más y más de Él. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos a dejar todo a un lado. Sexto, quitando todo estorbo. Veamos ahora sí el versículo 14. Quitaron todos los altares y lugares para quemar incienso que había en Jerusalén y los tiraron al arroyo de Cedrón. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a quitar todos los altares, empezaron a quitar todas las cosas para poder asistir, para poder acudir a esa gran celebración, a esa gran invitación que les estaban haciendo. Anteriormente, ¿qué decíamos? ¿Qué es lo que a veces nos impide el poder congregarnos? ¿Qué es lo que nos impide el poder asistir a esa gran celebración, a esa gran fiesta que es para Dios? A veces la pereza, el desánimo, a veces los pretextos, o lo que decíamos, tal vez el, el que nosotros nos estemos apartando de Él, ese orgullo, esa altivez, esa falta de perdón. Hay tantas cosas que nos impiden el poder acercarnos, el poder asistir. Entonces Dios lo que nos quiere decir en esta mañana es que empecemos a quitar esos altares, que empecemos a quitar esos dioses de nuestra vida, todas aquellas cosas que nos estorban, que nos impiden asistir, la pereza, el desánimo. Que cada día nosotros podamos orarle a Dios y pedirle que nos ayude, que si tal vez en ti hay desánimo, que si en ti por algún momento o por alguna razón
ya no sientes esa misma emoción, que Dios empiece a ayudarte, pero también poner de tu disposición, porque no solamente es cuestión de Dios, sino que tú te dispongas y empieces a trabajar de la mano de Dios. Y verás que poco a poco nuevamente vas a sentir esas ganas, ese deseo, que nuevamente vas a sentir esa pasión por servir a Dios. Pero es importante que nosotros empecemos a quitar esos altares. Es importante que nosotros demos ese primer paso, porque si le dejamos todo a Dios, no vamos a ver esos resultados como nosotros queremos. Dios quiere ayudarnos, pero también que nosotros tengamos esa disposición de dar ese primer paso. Quitemos todas esas cosas que nos impiden asistir, que nos impiden congregarnos. Tal vez esos malos entendidos que ha habido en nuestra vida. Tal vez, como decíamos, esa pereza que tal vez ahora hay, ese desánimo, todo aquello, esos problemas, esas dificultades, como decíamos en un comienzo, los problemas y las dificultades no deben de ser un motivo para alejarnos de Dios, porque Él no tiene la culpa. A veces nos desquitamos con Él. Los problemas, las dificultades, lo que deben hacer es acercarnos más a Él, es llevarnos más a Él. Debemos empezar a disfrutar, debemos empezar a quitar todo aquello que nos estorba. Quitemos esos altares. Detengámonos a pensar, bueno, ¿qué altar estoy construyendo en mi vida? ¿Qué altar necesito derribar en mi vida para yo poder acudir a esa gran invitación, para poder disfrutar de esa gran fiesta que hay para Dios? Detengámonos en este día y pensemos, meditemos, digamos, ¿qué necesito quitar? ¿Qué necesito echar fuera de mi vida? ¿Qué cosas o incluso a veces qué comentarios, qué necesito quitar de mi vida? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me está amarrando? Tal vez y no me deja avanzar, no me deja continuar. Por último, haciéndolo con alegría, disfrutando del momento. Veamos qué nos dice el versículo 21. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con gran alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y sacerdotes alababan al Señor cada día con todas sus fuerzas, acompañaban sus alabanzas con el fuerte sonido de instrumentos en honor al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Que ellos empezaron a celebrar, que cuando ya llegaron había gran alegría, que lo alababan a Dios con todas sus fuerzas. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque a veces no disfrutamos el momento. ¿Por qué no disfrutamos de esa fiesta? Porque vamos cargados de problemas, porque en medio del culto estamos pensando en esa dificultad, estamos pensando en ese problema. Cuando tú ibas a una fiesta o cuando asistíamos, porque yo creo que todos en algún momento asistimos a alguna fiesta que ofrecía el mundo, ya por diferentes circunstancias. Nosotros no íbamos a esa fiesta y estábamos sentados, cogidos la cara y todo aburridos. No lo hacíamos. ¿Qué es lo que sucede en esa fiesta? Bueno, se disfruta, se va, se charla. Cuando empezaban a bailar, ¿qué es lo que hacían? Había gran alegría, gran gozo, empezaban a hacer ronda, gritaban, había mucha euforia, pero nos deleitábamos. Pero a veces cuando asistimos al culto, lo hacemos de mala gana, lo hacemos porque nos toca, porque si no voy, de pronto se van a enojar, si no voy me van a llamar la atención, si tal vez hoy, bueno, todavía puedo decirlo de esta manera, menor de edad, tengo que ir porque mi papá y mi mamá me llevan, de lo contrario yo no fuera. Entonces a veces vamos obligados y nosotros mismos, como grandes, no es que voy porque si no, el pastor me regaña, la pastora me regaña. Entonces no vamos con esa disposición de, de, de podernos gozar, de poder disfrutar. Vamos solamente por compromiso, porque nos toca. Y no, Dios lo que quiere es que hagamos eso, que nos despojemos de todo, que dejemos a un lado los problemas, las dificultades, que dejemos a un lado todo aquello que nos estorba
que vayamos con toda esa disposición y sin importar nada, sin importar quién nos vea, sin importar que nos critiquen, dancemos, le alabemos. Como decíamos, eh, si tú aceptas la invitación, cuando tú vas a esa invitación que te han hecho para, para festejar ese acontecimiento, ya sea matrimonio, grado, cumpleaños, en fin, lo que pueda ser, si tú vas, vas a poder disfrutar. Si tú asistes, vas a poder hacerlo. Pero de lo contrario, simplemente, ¿qué va a pasar? Te va a tocar esperar a que te cuenten. Uy, es que estuvo hermoso, es que estuvo genial, es que lo disfrutamos, la pasamos bien, es que no hubiéramos querido que esa celebración se acabe. Es que, o a veces escuchamos decir, no, es que se la disfrutaron hasta el otro día. Eso hace el mundo, se lo disfruta, se lo goza, pero nosotros no. Nosotros los cristianos, lamentablemente, no todos, no todos, pero muchos no disfrutamos de esa fiesta. Muchos simplemente a veces van y están que a qué horas el pastor acaba de predicar, están que a qué horas el líder acaba de predicar, porque tienen que hacer, porque tienen que salir. O incluso eh, van más pendientes a ver si los de la alabanza sí cantaron bien, se confundieron, a ver si las de las danzas están bien vestidas, a verle el hermanito cómo llegó, a qué horas llegó. Estamos pendientes de tantas cosas y eso no permite que nosotros podamos disfrutar de esa gran fiesta. O como decíamos también, vamos tan cargados de esos problemas, de esas dificultades que en medio de esa adoración, de la alabanza, estamos con ese costalito de problemas cargados, cansados de ellos. Y eso no nos permite poder disfrutar. Es momento que nosotros nos despojemos de todo, que tiremos esos altares y empecemos a disfrutar de la presencia de Dios. Que nosotros dejemos a un lado todo lo que nos estorba y empecemos con alegría a disfrutar. Empecemos con alegría a deleitarnos, que nos dispongamos, que así como nos disponíamos para ir a esa fiesta del mundo, porque muchos que decían, uy, allá qué chévere que es ir, porque allá sí son de ambiente, uy, qué chévere ir allá, porque las fiestas, mejor dicho, duran hasta el otro día, que nosotros también tengamos esa misma disposición, que nosotros también tengamos ese mismo deseo, ese mismo anhelo, esa misma pasión por ir a celebrar esa gran fiesta para Dios, que nosotros también tengamos esa disposición de ir a esa gran celebración. Hoy Dios nos quiere hacer esa invitación, que dejemos a un lado todo aquello que nos perturba, todo aquello que nos permite, que no nos permite seguir, que no nos permite avanzar. Dios lo que quiere es que nosotros nos regocijemos con su presencia, olvidándonos de los problemas, de las dificultades, pero también quiere que nosotros aprendamos a ser fieles, que aprendamos a ser constantes, que aprendamos a cumplir los compromisos que hemos adquirido con Él, que dejemos esa terquedad que a veces no nos deja avanzar, que dejemos esa terquedad, que no nos comportemos como esos niños pequeños, caprichosos, que no entienden razones, que no son capaces de razonar. Él quiere que aprendamos a ser humildes, a reconocer que hemos fallado, a reconocer que hemos tal vez cometido errores, que tal vez tenemos debilidades, a reconocer que necesitamos cada día de Él para mejorar, para avanzar, para poder actuar de diferente manera, de una manera mejor. Él quiere que quitemos todas esas cosas que nos impiden disfrutar de su presencia, que tengamos la capacidad de renunciar a esa idolatría, a esos dioses, aquello que hay en nuestro corazón y que es tal vez un impedimento para que nosotros aceptemos esa invitación. Dios lo que quiere es eso en esta mañana, que nosotros nos dispongamos a dejar a un lado cada una de esas cosas, que nos dispongamos al cambio y que nos dispongamos a dejar que Él moldee nuestra vida, que Él empiece a obrar en nuestra vida. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Espero que haya sido de gran edificación para sus vidas, para cada una de nuestras vidas. Y si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes, con un nuevo mensaje, con una nueva enseñanza.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.